Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ya era pasada la medianoche y su madre aún no había llegado. Bonita ya sabía qué esperar, o estaba borracha en el supermercado, hablando con sus amigas, o frustrada tras haber perdido dinero jugando en alguna casa. La joven suspiró. Esa noche probablemente nadie volvería a casa, así que cerró bien la puerta y ventana. Una casa alquilada tan pequeña no ofrecía mucha seguridad. Con los techos casi tocándose, la privacidad era inexistente. Bonita soñaba todos los días con salir de ahí. Ella quería dormir tranquila, sin miedo a que alguien la acosara, trepar por la ventana para entrar en su casa o que los vecinos empezarían a pelear y se lastimarían entre ellos. Bo, ¿estás ahí? La voz de Kem, el vecino, resonó a través de la puerta de madera. En cuanto oyó el tono lento, junto con el ligero olor a alcohol, el corazón de la joven se aceleró tanto que le dolió. Siempre le pasaba lo mismo cuando estaba borracho. Kem siempre encontraba la manera de acercarse, intentando convencerla con palabras dulces y tocándola más de lo debido. Si eres mía, tendrás una vida cómoda. Puedo cuidarte para siempre. Ella no creyó ni una sola palabra. ¿Cómo podría apoyarla así? Apenas llegaba a fin de mes, todo el dinero que tenía se lo gastaba en alcohol. Además, Bonita no quería que nadie la cuidara. Ella ya estaba acostumbrada a valerse por sí misma. Ella no respondió y trató de moverse lo más silenciosamente posible para entrar a su habitación. Si ella se quedaba callada, él eventualmente se iría. ¡Bang, bang! Su cuerpo tembló ante los repentinos golpes en la puerta. El frágil y la madera de la entrada parecía a punto de ceder. ¡Boom! ¡Abre la puerta! La joven negó con la cabeza y corrió a su habitación. Cerrando la puerta con cuidado, se sentó en el borde de la cama esperando que se rindiera pronto. Aún tenía que estudiar, en 2 años terminaría sus estudios, pero el mayor problema era el dinero. La matrícula y los costos académicos eran demasiado altos y necesitaba un trabajo extra. Bonita leía constantemente noticias sobre finanzas e inversiones para informarse. Cuanto más aprendía, más quería probar, pero no tuvo el valor de invertir el poco dinero que tenía. Si lo perdía todo, su vida se desmoronaría con él. Al final solo pudo seguir estudiando y acumulando conocimientos. Cuando Ken finalmente se quedó en silencio, reanudó la lectura, pero pronto el sonido de un mensaje interrumpió su concentración. Pertenecía a su mejor amiga, Mind. El teléfono que estaba usando tenía la había comprado. Mind siempre ayudaba a Bonita, lo que le hacía sentir en deuda. Bo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? El trabajo es rápido y paga bien. Bueno, tienes que pagar la cuota mensual, ¿no? Al menos inténtalo. El bar necesita gente. Ya te he asegurado que no hay peligro. El mensaje hizo dudar a Bonita. No es que desapareciera este tipo de trabajo, pero no sabía si podría hacerlo bien. Solo servir bebidas, hablar con los clientes, nada más. Yo me encargo de ti, pero si no quieres, le diré al jefe que busque a otro. Contáctame pronto. Mai trabajaba en la industria del entretenimiento y se enorgullecía de su trabajo honesto. Esto hizo que Bonita lo reconsiderara. Al final, acabó en el camerino de un bar. Mai sonrió de oreja a oreja al ver que su amiga finalmente se rendía. ¿Puedo hacer esto, Mai? Claro, Pinfern, te cuidará. Qué lástima que estés en otro grupo. ¿Qué pasa si no puedo? Bueno, al menos lo intentaste. Pero puede que haya clientes que intenten conseguir cerca de ti. Si no te gusta, díselo de inmediato. Nunca pienses que tienes que aceptarlo solo porque te pagan. ¿Realmente puedo negarme? Claro, servimos comida, bebidas, hacemos compañía, preparamos bebidas, nada más. Recuerda, ¿y mi nombre? Elige un apodo, todos tenemos uno. Aquí estoy, Bunny. Bonita arqueó una ceja al oír el nombre tan bonito de su amiga. Se dio cuenta de que era una ventaja. Un apodo le ayudaría a ocultar su identidad. No quiero que me llames Boo. Si hago este trabajo, quiero dejar a Bonita atrás. Entonces, ¿qué tal Kid o Babe? ¿Qué quieres decir?
Son sinónimos, solo cambia la forma de hablar y nadie en el bar los usa todavía. Bonita sintió, podría ser. Tras casi un mes de trabajo, Bonita por fin encontró a alguien a quien no le importaba ni su cuerpo ni su rostro. En cambio le interesaba lo que ella sabía. ¿Valió la pena la noticia que le hice antes de dormir? ¿Cómo te llamas? La voz era suave pero lo suficientemente potente como para intimidarla. Cuando levantó la vista y vio el rostro increíblemente hermoso de la mujer, sintió aún más que estaba en mundos completamente diferentes. Mi nombre es Babe, pero en el trabajo todos me llaman Vi.